Hay un versículo que recuerdo perfectamente. Cuando tenía 13, 14 años, era un versículo que mi madre tenía en un cuadro, lo tenía en la casa. Fue uno de los primeros versículos que memoricé. Creo que es un versículo que tú conoces. Todo te damos la bienvenida a este espacio de reflexión, espacio donde vamos a hablar de personajes bíblicos. Hoy vamos a hablar de Josué. Ese versículo a mí me marcó. Y yo creo que es un versículo que todas las familias cristianas deberían tener en su hogar. Mi casa y yo serviremos a Jehová. O yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando hablamos de mi casa, se refiere a la familia. Yo, mi familia, los que están bajo este techo, bajo mi hogar, serviremos a Jehová. Y en el libro de Josué, capítulo 24, verso 15, encontramos estas declaraciones. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estas palabras no son solo una elección personal de Josué, sino una expresión de su convicción inquebrantable de seguir a Dios, sin importar las circunstancias, tanto Josué como su familia. En un mundo donde las distracciones, las tentaciones nos rodean, esta afirmación de Josué sigue siendo un desafío para cada familia cristiana. ¿Qué significa realmente servir a Jehová en nuestro hogar? ¿Cómo podemos hacer de esta convicción una realidad en nuestras vidas? En primer lugar, hay que situar el contexto de por qué Josué hace estas declaraciones. Josué estaba concluyendo su liderazgo sobre Israel y después de haber conquistado la tierra prometida, reunió al pueblo en Siquem para recordarles el pacto con Dios. Allí les presentó una decisión clara: ¿seguir a Dios o adorar a los dioses de los pueblos vecinos? Josué no impuso su decisión a los demás. Josué con firmeza, con seguridad, declaró lo que él y su familia iban a hacer. ¿Qué iban a hacer? Servir a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vosotros haced lo que queráis. Iros a servir a esos dioses paganos, pero yo y mi casa lo tenemos claro. Josué era un hombre de convicción. Josué era un líder, no solo para el pueblo, sino para su esposa, para sus hijos. Era un líder en su casa. Josué no se lo impuso. Cada uno podía elegir. Libre albedrío. El liderazgo de Josué no solo era militar, también espiritual y moral. Josué no estaba actuando basado en emociones momentáneas. La convicción de Josué se basaba en experiencias con Dios. Había visto las maravillas de Dios desde Egipto hasta Canaán. Josué conocía la palabra de Dios, sabía que Dios demandaba fidelidad y obediencia. Y luego el compromiso. No esperaba que otros tomaran la iniciativa. Él la asumió primero. Él como líder dio ejemplo. Su liderazgo espiritual ya nos enseña que servir a Dios es una decisión personal. Es una decisión intransferible. No depende de las modas o de lo que haga la mayoría, sino depende del compromiso sincero. Compromiso voluntario con Dios. Esas fueron las convicciones de Josué. Experiencia con Dios, conocía la palabra de Dios, pero también había un compromiso personal, tanto por él como por su familia. Tenían las cosas claras, no dudaban. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, servir a Jehová, servir a Dios como familia. Josué no solo decidió por él mismo, sino por su hogar. En un tiempo donde las influencias externas intentaban desviar al pueblo, Josué estableció su hogar sobre la roca firme. Y esa roca firme es Cristo, es Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto hoy en nuestras familias? Es una buena pregunta, ¿verdad? Tenemos que instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios.
Es fundamental enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos desde pequeños. La Biblia debe ser el centro de la educación y la vida diaria en el hogar. Hoy vemos que en muchos países han quitado la Biblia, la palabra de Dios, la han quitado de los colegios, de los institutos. Entras en una librería secular, por ejemplo, dime cuántas Biblias, cuántos libros con contenido cristiano vas a encontrar. Pocas, ninguna casi. A menos que sea una librería cristiana, pero entras en una librería secular y pocos libros, pocos productos cristianos vas a encontrar. Nuestra sociedad, este mundo, ha desechado a Dios. Pero tú no lo hagas. Que la Biblia, la palabra de Dios, sea el centro y la educación de tus hijos. Instrúyelos en la palabra de Dios. Luego es importante también la oración. Un hogar que sirve a Dios es un hogar que ora. Y la oración familiar fortalece lazos espirituales, nos ayuda a depender de Dios en todo momento. Oración, dependencia de Dios. Sé ejemplo también. Tenemos que dar buen testimonio. Los padres deben moldear con sus vidas lo que significa servir a Dios, y los hijos deben aprender del ejemplo, del testimonio, que de las palabras. ¿De qué me vale decir algo si luego a la hora de la aplicación práctica no lo hago? ¿De qué me vale, verdad? Quedarme con lo teórico si luego lo práctico no lo llevo a cabo. Tenemos que dar testimonio a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Tenemos que dar ejemplo a los que nos rodean. Y esto es importante también. En nuestro hogar, en nuestra familia, tiene que haber amor, unidad. Servir a Dios en familia implica cultivar un ambiente de amor, de respeto, de servicio mutuo. Ahí estamos reflejando el carácter de Cristo en el hogar. Por supuesto que vendrán desafíos, no lo dudes. Hay desafíos por servir a Dios. Vamos a tener influencias externas que pueden alejar a la familia de Dios. Vamos a tener falta de tiempo debido a las ocupaciones diarias. Vamos a tener ataques espirituales contra la unidad familiar. Esto tienes que tenerlo presente siempre. Satanás ha venido a robar, a matar y a destruir. Y siempre lo decimos, es una de mis frases favoritas. Favoritas porque siempre la menciono. ¿Qué ha venido a robar, a matar y a destruir Satanás? La familia. A destruir el matrimonio, a destruir la relación de los padres con los hijos. Satanás ha venido a destruir el hogar. Pero Josué lo tenía claro. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Si nuestra casa, si nosotros servimos a Jehová, Satanás no puede hacer nada. Hay desafíos, pero también hay bendiciones de servir a Dios. Habrá paz y armonía en el hogar. Habrá fortaleza para enfrentar los problemas de la vida. Habrá un legado de fe para las generaciones que lleguen. El Señor te va a bendecir cada día. Esa declaración de Josué sigue resonando hoy, por lo menos en mi cabeza, como un llamado a la fidelidad. Servir a Dios no es solo asistir a la iglesia, sino hacer de Él el centro de nuestra familia, el centro de nuestra familia, el centro de nuestro hogar. Cada día vas a enfrentar la decisión de a quién vas a servir. Y como Josué debemos decidir firmemente por Dios, sin importar las circunstancias. ¿Podemos hoy declarar con seguridad, yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Lo puedes decir? Que Dios nos ayude cada día a vivir esa convicción, con pasión, con fidelidad. Y la reflexión no quiero terminarla aquí, porque constantemente la palabra de Dios enseña que en el corazón de Dios no solo está el querer salvarnos de manera individual, sino que también el Señor anhela profundamente que nuestras casas lleguen a ser salvas por Él y para Él.
Es por esta razón que a lo largo de toda la Biblia vas a encontrar a la familia como una unidad esencial con la cual el Señor quiere adelantar su propósito. Estoy recordando el pasaje donde Jesús tiene ese encuentro con Zaqueo. Y Zaqueo se pone en pie en medio de su casa y dice: la mitad de mis bienes para los pobres. Si en algo he defraudado, pues mira, lo voy a devolver al cuadruplicado. Y Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. No solo recibe la salvación Zaqueo, también su esposa, sus hijos, los que estaban en ese hogar. En el Antiguo Testamento encuentras que Dios no solo quiso salvar a Noé del juicio del diluvio, sino que incluyó a toda su casa en el arca de la salvación, la cual es figura de la salvación que Dios traería por medio de Cristo. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis capítulo 7, versículo 1. Más adelante Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que en su simiente, la cual es Cristo, serían benditas todas las familias de la tierra. Dios podría haber prometido a Abraham que por medio de aquella simiente serían benditos todos los hombres, pero dejó claro que su interés es bendecir a todas las familias. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, verso 3. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, manifestó que no estaba conforme con que Faraón permitiera salir a unos pocos hombres a adorarle en el desierto, sino que era necesario que las familias de los israelitas, sus ancianos, niños, hijos e hijas, e incluso sus posesiones, fuesen liberados, llegaran a participar de las bendiciones de la tierra prometida. Dios quería salvar a todos, a la familia, pero Faraón solo quería que salieran los hombres. ¿Para qué? Para que así los hombres tuvieran un motivo para regresar a Egipto, recuperar a sus esposas, a sus hijos, a sus padres. Esa es la mentalidad retorcida de Satanás. Destruir la familia, el núcleo familiar. Si destruye la familia, destruye la sociedad, porque la sociedad está fundamentada sobre la familia. Por eso todos los ataques ideológicos atentan contra la familia. No me voy a cansar de decirlo, y seguramente muchos también opináis igual. Se nos comparte aquí en Radio Solidaria, en Solidaria TV, nuestros hermanos a través de reflexiones, tertulias. La ideología que están profesando algunos países, la mayoría, ideologías que profesan partidos políticos, presidentes de gobierno, autoridades, eminencias, reyes, es una ideología que destruye la familia. El aborto destruye a los que están por nacer. La eutanasia asesina, mata a los ancianos. La ideología de género destruye al joven al cambiarse de sexo. ¿Qué decir del divorcio, verdad? Destruye la unión entre el hombre y la mujer. Y al final el afectado es el hijo. El enemigo quiere destruir la familia y Dios quiere salvarla. También en el Nuevo Testamento encontramos que la salvación alcanzó no solamente al carcelero de Filipos, sino también a toda su casa. Si puedes leerlo, hazlo. Hechos capítulo 16, verso 31 en adelante. Ellos, haciendo mención Pablo y Silas, dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Como hijos de Dios. Hombres como cabezas de nuestras casas, como cabeza de nuestras esposas, de nuestros hijos. Tú y yo nos estamos convirtiendo o nos debemos convertir en el canal principal por medio del cual
Nuestra familia tiene que conocer a Dios. Nuestra esposa, nuestros hijos tienen que conocer a Dios. Habrá casos especiales donde es la mujer que hace que el hombre se convierta a Cristo. Por la oración, por la súplica a Dios. Seguramente tú que escuchas esta reflexión, eres una mujer y has orado años para que tu esposo cambie. Y el Señor la ha transformado. Al revés también. Ahora toca orar por nuestros hijos. Dios, en su soberanía, en su misericordia, quiere salvar a todos. Quiere salvar la familia. Pero ya depende de nosotros. Libre albedrío. Tenemos que consagrar a nuestros hijos. Tenemos que hablar de Dios a nuestros hijos. Tenemos que instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Este es un principio que viene de Dios. Y ese principio consiste en instruir a nuestros hijos en el consejo del Señor por medio de su palabra. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿En qué camino? En el del Señor. Esa es una de las acciones más importantes que debemos hacer. Deberíamos dedicar todo el tiempo y esfuerzo necesario para que nuestros hijos, para que nuestra familia puedan conocer a Dios. Cada mandamiento, cada consejo de Dios tiene que hacer que nuestros hijos, que nosotros, que nuestras esposas acudan a Dios. Satanás querrá ganar la mente, arrastrar la vida de nuestros hijos por medio de todas las corrientes ideológicas, religiosas, filosóficas que surgen en el mundo. Y es importante que tú y yo guardemos a nuestros hijos de estos ataques. Instrúyelos en la palabra de Dios. Pidamos sabiduría a Dios, de manera que podamos corregir a nuestros hijos antes que sus corazones se desvíen definitivamente. Y lo creas o no, que un hijo se desvíe de los caminos de Dios trae tristeza, trae dolor. Es importante corregir a nuestros hijos en amor cuando sea verdaderamente necesaria la corrección. Y no solo producto de la desesperación, de la falta de paciencia. Cada día tenemos que estar con ellos. Es una decisión importante. Como hijos de Dios, confiemos en que podemos tomar la firme decisión de presentarnos juntamente con nuestra familia al servicio del Señor. Que podamos decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Estás dispuesto a servir a Jehová, tú y tu familia? ¿Estás dispuesto a hacer real esa declaración? Es una decisión importante. Es una decisión que marcará tu vida para siempre. Es la decisión más importante que puedes tomar en esta vida. Servir a Dios. Una de las decisiones más importantes, ¿verdad?, es casarnos, tener hijos, pero la más importante es aceptar al Señor en tu vida. Este versículo representa la fidelidad, la determinación de seguir a Dios junto con la familia, no solo, junto con la familia. Y yo recuerdo, como te decía, que este versículo lo utilizó mi madre como lema en nuestro hogar. Es un versículo y habla de la importancia de la fe, del servicio a Dios.
No el esposo solo, la esposa sola, no. El conjunto, la familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué lo tenía claro. Te hago la pregunta a ti. ¿Tú lo tienes claro? ¿Estás dispuesto, tú y tu familia, a servir a Jehová? Si es así, hazlo.